El Fondo Monetario Internacional, una entidad que evidentemente no es muy afín a la administración rusa, acaba de alertar que la confiscación de los activos rusos podrían amenazar, escuchen bien esto, el sistema monetario internacional. ¿Qué es lo que quiere decir el Fondo Monetario Internacional y por qué se está yendo incluso en contra de los países de Occidente? Vamos a comentarlo. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que los planes de Occidente de confiscar activos rusos congelados van a amenazar el sistema financiero global y conllevar a otros riesgos bastante impresivos. Desde nuestra perspectiva, es importante que cualquier acción tenga suficientes fundamentos legales para evitar riesgos potenciales, y estos incluyen riesgos de litigios, riesgos de contramedidas y riesgos para el sistema monetario internacional. Terminó comentando la portavoz del propio fondo, Yuli Kozak, tras el inicio de, obviamente, la acción militar rusa sobre territorio ucraniano. Occidente, liderado por Estados Unidos, impuso ampliar restricciones contra Moscú, incluida, por supuesto, la congelación de activos rusos por un valor de 300.000 millones de euros. El Kremlin ha declarado que tomar tales decisiones sería un paso más en el desprecio de todas las reglas y normas del derecho internacional. Además, la incautación de los activos rusos en el extranjero supondrán un duro golpe para la economía mundial. Esto lo advirtió el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de robo la congelación de los activos en Europa. La vocera reconoció que la economía rusa ha sorprendido por la fortaleza de su crecimiento bajo las restricciones de Occidente, algo que es bastante peculiar, sobre todo viniendo del Fondo Monetario Internacional. Lo que en este momento ha comentado Kozak a los periodistas cuando se le preguntó sobre el impacto de las sanciones existentes es que lo que puede decir es que la economía rusa realmente ha sorprendido en términos de fuerza del crecimiento hasta ahora. ¿Qué sucede? A finales de enero, el Fondo Monetario Internacional había revisado al alza el pronóstico del crecimiento de la economía de Rusia en el 2024 hasta un 2,6%, lo que supone nada más y nada menos que un aumento en 1,5 puntos porcentuales frente a la previsión anterior. Y claro, este escenario es bastante incómodo para Occidente. De hecho, algunos países no solo quieren confiscar los activos rusos, sino entregárselos a Ucrania. De hecho, algunos países estaban avanzando bastante en esta iniciativa que, todo se ha dicho, Estados Unidos tampoco estaba aprobando. De hecho, la propia administración en algún momento dijo que era una locura pensar siquiera en este escenario. Y obviamente los inversionistas, sobre todo dentro de Europa, estaban expectantes a ver qué es lo que podría terminar sucediendo. Ahora, algunos estaban diciendo que Occidente estaba intentando idear un plan jurídicamente invulnerable para confiscar los activos rusos a favor de Ucrania. Lo cierto es que de momento esto no se ha podido ejecutar, y lo que llama más la atención es que sea el propio Fondo Monetario Internacional el que salga al frente a decirle a los países de Occidente, básicamente a los países que conforman el fondo, que no ejecuten este ataque. Claro, hay que tomar en cuenta lo que para algunos es la estabilidad y sobre todo la economía predecible, principios que se vulnerarían fuertemente tomando en cuenta el uso de los activos rusos a favor de Ucrania. En este momento, la administración rusa tiene muy claro su escenario y el Fondo Monetario Internacional, aunque parezca algo que no se puede creer, ha salido a advertir de los planes de Occidente que pueden terminar explotándoles en la cara. Algo similar a las sanciones, solo que en este caso al menos les están advirtiendo. El inspector general del Pentágono, Roy B. Storch, ha informado que no tienen planes ni preparativos para mantener, dar servicio o reparar los tanques, vehículos blindados y sistema de defensa aérea que Washington ha suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así como lo escuchan, de acuerdo con el funcionario, según consigna el sitio especializado Military Watch, que publicó el día de hoy un artículo reproduciendo sus dichos, esta falta de apoyo pone en riesgo la capacidad de Ucrania para luchar efectivamente utilizando el equipo proporcionado por Estados Unidos, así como la voluntad del Departamento de Defensa de siquiera abordar otras amenazas a la seguridad nacional si fuera necesario. En la nota precisa que el propio Storch ha revelado en 2 informes escritos que
los inspectores del Pentágono advirtieron que el propio Departamento de Defensa no había desarrollado ni implementado un plan para darle mantenimiento al arsenal estadounidense en posesión de los soldados de Kiev. En este escenario, el inspector general del Pentágono ha criticado que Estados Unidos haya priorizado armar lo más rápido posible a Ucrania, mientras la cuestión del mantenimiento de los equipos militares enviados a Kiev no haya sido considerada, porque estamos en un espectáculo que no tiene precedentes. No es que ya no se le puede enviar armamento a Ucrania, sino que el que tiene va a quedar inoperativo, y no necesariamente por ataques de Rusia. Lo que ha afirmado el funcionario es que el Departamento de Defensa proporcionó a Ucrania vehículos blindados y sistema de defensa aérea sin un plan para garantizar su utilidad a largo plazo. Mientras que el Departamento de Defensa está trabajando actualmente en desarrollar tal plan, la falta de previsión en este asunto es preocupante. El Pentágono envió a Ucrania repuestos, municiones y apoyo de mantenimiento, pero curiosamente no ha coordinado ni adaptado esos esfuerzos en un plan de mantenimiento integral. Esto ha terminado denunciando el alto funcionario. Por ello, según ha señalado el propio Storch, un empleado del Comando Europeo del Ejército estadounidense aseguró que los inspectores del Pentágono, en este caso, este es el modelo actual de Estados Unidos para Ucrania y que no es sostenible ni será eficaz a largo plazo. Ahora, lo que llama la atención y ha comentado el propio artículo es que informes recientes destacaron además que los vehículos y sistemas de misiles suministrados a Ucrania fueron tomados ilimitadamente del propio stock del ejército de Estados Unidos, y un funcionario informó a los inspectores de que esta práctica continuaba. Podría requerir que el Departamento de Defensa tenga que elegir entre la preparación de unidades ucranianas o la preparación de las unidades estadounidenses. Sencillamente una locura. El propio medio Military Watch ha recordado que la escasez de piezas y la falta de personal y maquinaria para producir equipamiento han sido los principales factores que han restringido la capacidad del sector de defensa estadounidense para reponer el arsenal transferido a Ucrania. Lo que se comenta es que los problemas relacionados con el servicio y mantenimiento de los nuevos equipos de los Estados miembros, por ejemplo, de la OTAN, han sido mucho más serios todavía en relación a los equipos europeos. Claro, la crítica siempre ha estado frente a los europeos porque no están dando lo mismo que Estados Unidos, pero aparentemente al menos los europeos tenían un plan. Por ejemplo, los tanques Leopard 2 fabricados en Alemania, la mayoría que fueron entregados al ejército ucraniano, han quedado inoperables y fuera de combate, con más de una cuarta parte totalmente destruidas, y el resto, que están fuera de servicio, han sufrido daños que superan la capacidad del ejército para repararlos. Es decir, que a pesar de que aparentemente dentro de la estructura europea estaban más preparados para un impacto a largo plazo, ellos tampoco han podido dar resultados. Una crítica que ya no solo trasciende a Estados Unidos, sino a los propios europeos, y para algunos esto significa que sencillamente Ucrania se está quedando sin equipo militar, ya no del nuevo, sino del que tenían y no está siendo utilizado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado de vergonzosos los insultos del presidente estadounidense Joe Biden contra el líder ruso Vladimir Putin. Esto es una gran vergüenza para el país, es decir, para Estados Unidos. Si el presidente de un país utiliza ese vocabulario, esto es sencillamente una vergüenza, dijo Peskov en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, quien publicó el video en su canal de Telegram. El vocero ha destacado que si el presidente de un país utiliza este vocabulario, esto sencillamente no es algo de lo cual sentirse, en este caso, orgullosos. Además, Peskov calificó de poco probable que unas declaraciones tan groseras del mandatario de Estados Unidos ofendieran de alguna manera al jefe de otro estado, especialmente al presidente Putin. Ahora, vamos a dar un poco de contexto. El 21 de febrero, el presidente estadounidense tildó a Putin de ser un hijo de loco, mientras hablaba sobre la amenaza nuclear, en un acto público de recaudación de fondos, celebrado en la ciudad de San Francisco. Evidentemente, este tipo de escenarios nos sirven mucho, no solamente para la relación entre Estados Unidos y Rusia, sino también en este contexto para la propia imagen de Joe Biden. De hecho, esto se acompaña con algo bastante preocupante y que debemos comentar, y es que en otra nota, la mayoría de votantes de Estados Unidos creen que Biden es demasiado viejo para un mandato de otros 4 años, y toman como ejemplo los diferentes exabruptos o traspiés que ha tenido el presidente estadounidense, como los ataques directos a la figura de Vladimir Putin.
Putin. Y sí, 2/3 de los votantes estadounidenses creen que el presidente Joe Biden es demasiado mayor para gobernar otros 4 años. Esto según una encuesta nacional de la Universidad de Quinnipiac divulgada el día de hoy. 67% de los votantes entonces piensan que el presidente Biden es demasiado viejo para servir efectivamente en otro mandato de 4 años como mandatario. Por el contrario, el 50% de los votantes piensan que el expresidente Donald Trump no es demasiado viejo para otro mandato. Se le preguntó a los votantes si Biden y Trump tienen la aptitud física y la aptitud mental para un segundo mandato presidencial. Esto es lo que ha precisado la propia institución. Respecto a la aptitud física de Biden, un 35% consideró que sí la tiene, frente al 62% que cree que no. En el caso de la mental, un 64% considera que no lo tiene, mientras que, otra vez, 34% cree que sí. En tanto, el 60% respondió que cree que Trump tiene esta actitud física para gobernar, mientras que el 37% dijo que no, cifras que fueron del 48 y 51 respectivamente en el caso de la aptitud mental. Y es que todo suma, pero sencillamente las palabras del presidente Joe Biden frente a Vladimir Putin solamente han hecho restarle. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.